¿Sí? ¿Alguien me diga sí? ¿Sí? ¿Hola? Sí, doctora. Sí, doctor. Ya, ya, gracias. Bueno, acá tenemos el capítulo 16, micobacterias, un preámbulo a lo que es características del género Mycobacterium, ¿no? Son características generales. ¿Qué es lo que acá podemos hacer énfasis para que ingrese al examen? Más que todo, lo que está basado acá en el diagnóstico, porque acá habla del diagnóstico microbiológico, microscopía, cultivo, las muestras, eso es lo que tiene que repasar, las técnicas de biología molecular. Tratamiento y control, eso no es tanto nuestro campo, más se abocan al diagnóstico del laboratorio y a las características de la estructura bacteriana, ¿no? Luego habíamos visto también Mycobacterium leprae, que de la misma forma, más abocados al diagnóstico de laboratorio, ¿sí? Es lo complementario al tema. Luego, vamos a ver acá, eh, ya, habíamos visto, ya, eso era el tema 11, ¿verdad? El tema, perdón, ya, el 12. En el 12 hemos visto el Helicobacter campylobacter, ¿no? Dos géneros primos hermanos, que acá en la literatura también vamos a ir a ver en el índice, Helicobacter y Campylobacter. Más que todo nos estamos basando para este parcial en esta literatura porque es más práctica, ¿ya? Es más puntual, entonces ustedes tienen que repasar de esto para complementar con el avance en las diapositivas. Acá, por ejemplo, es todo lo que ya hemos visto en el segundo parcial, determinantes de infección, esto corresponde a quimioterapia, ¿no? Antibacterianos, esterilización, desinfección, eh, diagnóstico, cocos gram positivos, hemos visto, ¿no? Ahí están todos los cocos que hemos visto el primer parcial, bacilos gram negativos también, otros bacilos gram negativos, los exigentes que hemos visto, ¿no? Haemophilus, Legionella, espiroquetas no ingresa al examen que nos falta y acá tenemos micobacterias que ya hemos revisado, otras formas especiales y esto ya es micosis, ¿no? Entonces aquí vamos a ver dónde están, acá está. Por ejemplo, para complementar eh, Campylobacter, ¿no? Pueden repasar acá la página 144 para que complementemos Campylobacter con la presentación en bacilos gram positivos. Ahora, para el género Neisseria que habíamos visto, ¿verdad? Diferentes autores los clasifican en diferentes quizá temas, ¿no? Por ejemplo, acá Neisserias, hemos visto que son cocos gram negativos, pero acá los clasifican como cocos gram positivos y negativos. Abordan gram positivos, que son estafilococos, estreptococos, y al último gram negativos, y ahí hablamos de Neisseria gonorrea y Neisseria meningitis, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, vamos a complementar, vamos a tocar algo que también hemos visto. Hacemos énfasis en la morfología, en el diagnóstico, ¿no? También este cuadro que es de importancia para diferenciar, ¿no es cierto? Los hemófilos de otros gram negativos exigentes, que hemos visto Brucella, Legionella y Bordetella, ¿no? Ambos son gram negativos exigentes, pero ¿qué enfermedad clínica causa? Cada uno, acá lo diferenciamos, hemos visto en la presentación igual, cuál es el mecanismo de transmisión. Por ejemplo, de esta tablita, sí va a entrar al examen, ¿no? Con seguridad, porque esto es lo que debemos diferenciar de cada uno de estos gram negativos exigentes, la enfermedad que produce, ¿no? La característica. ¿Qué más? Tenemos en Legionela, recuerdan la enfermedad de los legionarios,
que habíamos visto por qué se ha producido y por qué le han nombrado Legionela, ¿no? Y acá hemos avanzado en una clase igual. Vamos a ver todo lo que es diagnóstico microbiológico, ¿no? Cómo se realiza el diagnóstico microbiológico, y eso está basado también en las características de la célula, ¿no? Bordetella quizá no es tan relevante, ¿no? Más Legionela. Ahí tenemos Legionela, cómo se caracteriza de las espiroquetas, no ingresa. ¿Qué más tenemos en este texto para repasar? No, tampoco. Micobacterias ya hemos visto. Acá es importante diferenciar en la presentación los géneros de mayor relevancia clínica en causantes de enfermedad en el ser humano. No solo hablamos de Mycobacterium tuberculosis, hay otras especies, ¿verdad?, de micobacterias que producen tuberculosis también, ¿no? También qué otros tipos de tuberculosis existen, no solamente la tuberculosis, ¿no? La pulmonar, sino la extrapulmonar, la diseminada, tuberculosis urinaria, tuberculosis eh, cardíaca, tuberculosis peritoneal, tuberculosis a nivel de la piel, ¿no? Entonces, eso lo hemos visto en un cuadrito, ¿no? También esto ya hemos visto, las técnicas de diagnóstico molecular, también, ¿qué más? Hemos pasado, esto no hemos llevado, clamidia sí hemos llevado, ¿no? Como una cápite, entonces aquí podemos ver clamidia, acá las características generales siempre, ¿no? Porque en las características generales generalmente se habla o hace hincapié en la literatura sobre la estructura bacteriana y sus componentes a nivel de estructura, ¿no es cierto? A nivel de su metabolismo, y eso es importante porque en base a esto se basa el diagnóstico de laboratorio, ¿sí? Entonces luego acá hemos visto el diagnóstico que hemos tocado en la presentación, por ejemplo, que el diagnóstico se realiza por serología, qué tipos de clamidia hay, cuál es la que produce a nivel de infección de transmisión sexual, la otra está asociada a qué tipo de infección, ¿no? Aquí pueden complementar, pero en la presentación en ese caso está mucho más amplio. Rickettsia y Coxiella no hemos visto. Ya, bueno, esto es micosis, ¿no? Entonces, eso es en cuanto al 12. En cuanto al 13, ya hemos visto Legionela. Falta el 14, esterilización, desinfección. Acá está el PDF mismo que se los he bajado, ¿no? Acá, perdón, acá está el documento para complementar esterilización, desinfección. A ver acá, ¿qué es lo que podemos hacer relevancia acá en desinfección y esterilización en cuanto a lo más importante que deben saber? Es, por ejemplo, ya, esto es súper importante, ¿sí? Porque, a ver, acá, por ejemplo, la susceptibilidad de los microorganismos a los diferentes procesos de eliminación, ¿ya? Entonces, de menos a más, y esto lo explica acá en el texto, ¿no? Acá tienen que leer todo esto para poder interpretar esta tabla, ¿no? Que no todos en realidad pueden, dependiendo del nivel de desinfección, se van a eliminar los tipos de microorganismos, ¿no? Eso es lo que sí va a entrar al examen, esta parte. Esto creo que no es muy relevante. Ya, estos son, primero siempre se debe realizar la limpieza, luego la desinfección y ya la esterilización es un proceso más, en realidad, más determinante, ¿no? Acá los factores que afectan la desinfección, sí, debemos conocerlos. ¿Qué más? La desinfección como tal, las condiciones que debe tener un buen desinfectante también, el tiempo de actuación, la concentración, eso es importante. Ya, esto es más para endoscopios, no nos interesa mucho. Esterilización, es lo que sí. ¿Qué es la esterilización? ¿No? ¿Cuáles son las condiciones para realizar la esterilización? ¿Cuántos tipos de esterilización se conocen? ¿Cuál es el que utilizamos en laboratorio de microbiología? ¿No? Esterilización por calor, por radiación, hemos avanzado, ¿no? Utilizamos el autoclave. Pero, ¿qué tipo de esterilización es esa? ¿No? Hemos visto también en la curva también de la escala logarítmica para la muerte microbiana.
Acá tenemos los procesos de esterilización basados en la letalidad. Los procedimientos es por calor. Este cuadro, por ejemplo, esta figura, sí o sí debemos saber, ¿no? Acá describe los procedimientos de esterilización, ya sea físico, químico, mecánico. Físico, ¿qué tipos? Químico, ¿qué tipos? Mecánico, ¿qué tipos? ¿No? ¿Y dónde estamos nosotros? Vapor a presión, húmedo, calor, agente físico, ¿no? Es lo que usamos en el laboratorio de bacteriología con el autoclave. Todos estos otros métodos se utilizan, pero también en otras áreas de la industria farmacéutica o en otras áreas de un hospital o de un centro donde esterilizan todo, ¿no? Nosotros utilizamos esto, pero todo explica acá previamente. Ahora, si utilizamos nosotros calor húmedo, tenemos que hacer más énfasis en este cuadro, características de la esterilización por calor húmedo, ¿no? ¿Cuáles son las características? ¿Cuáles son las condiciones? ¿A qué temperatura? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto debe durar el ciclo? ¿Cuáles son las ventajas, desventajas? Eh, tenemos que hacer énfasis en esto. Esto es lo que probablemente ingrese alguna pregunta. Seco no nos interesa, bueno, no es tanto de nuestro uso, es simplemente para conocer, que es otro tipo de técnica de esterilización. ¿Ya? Ya, eso acá, creo, acá nos sigue hablando del autoclave a vapor. Ya está ahí. Ya, el 15, en clasificación de antibióticos, también la presentación con todo lo que está acá, como es quimioterapia, ¿no? Acá vamos a ver. Un momentito, por favor. Ya, bueno, acá en quimioterapia, que lo aborda así el tema, el título, pero acá estamos hablando de todo lo que es antibióticos, ¿no? Estamos hablando de la acción bactericida, bacteriostática, la SIM, concentración inhibitoria mínima, pregunta de examen, ¿qué es la SIM?
para qué sirve. La CMB, concentración mínima bactericida, también. El método que se utiliza en laboratorio, qué método es para realizar el antibiograma, cuál es la diferencia del disco difusión con la dilución, ¿no? Y ahí tenemos los métodos de laboratorio también. ¿Qué más? Mecanismo de acción, ¿no? A nivel bacteriano, ¿cuáles son los mecanismos? En resumen, está acá, frente a los antibióticos, cómo actúan según los diferentes grupos de antibióticos, y los antibióticos los habíamos visto en la presentación, ¿no? Está en el PowerPoint, ¿ya? Entonces acá, la clasificación también, según su espectro de acción. Acá tenemos otra tablita resumida que también está en la presentación de clasificación según su estructura química. Y hablamos de los beta-lactámicos, cuáles son sus subgrupos de beta-lactámicos, ¿no? Los más importantes, en la presentación está más amplio. Las resistencias, ¿no? Que producen las bacterias, qué tipo de resistencia existen, la cruzada homóloga, la resistencia heteróloga, etc. Y las consecuencias negativas de la utilización de antimicrobianos, profilaxis, mioprofilaxis, asociaciones entre antibióticos para una determinada infección, toxicidad, hasta ahí. Eso es lo complementario al 15, y acá está toda la presentación, ¿no? Entonces hay más que todo zinc, concentración inhibitoria, concentración bactericida, mecanismos de acción, ¿no? Mecanismos de resistencia. Tema 16. Acá en tema 16 hemos visto otras gram negativas, donde acá están Neisseria, Haemophilus, Bordetelas, bacteroides, y acá prácticamente en la bibliografía complementaria de Manuel de la Rosa, que tenemos el libro, complementamos en las diferentes páginas acá, ¿no? Cada tema. Legionela también lo hemos vuelto a subir acá. Ya, ahora, según tenemos el texto complementario, ¿en qué nos vamos a basar más? También si quieren ampliar Neisserias, estamos en Kahneman, el capítulo 11, ¿no? Para los que quieren ampliar, porque en realidad es de mucha importancia clínica Neisserias. Hemos visto causante de la gonorrea, que es una enfermedad infecciosa prácticamente muy frecuente en nuestro medio. Bueno, en jóvenes sobre todo, ¿no? Ahora, acá, en Manuel de la Rosa tenemos la complementación en las páginas 126, 147, 149, 150, 152, 145. ¿En qué nos vamos a basar más acá? Siempre en las características generales, ¿sí? Donde nos habla de su estructura y características bacterianas, ¿no? De su reacción Gram, que son de su metabolismo, también de su material genético, ya en el diagnóstico de laboratorio, en la primera parte, sus factores de virulencia de cada género bacteriano es súper importante. Eso es algo que sí o sí debemos conocer, ¿no? Tienen cápsula, tienen toxina, tienen pilis, ¿no? Entonces, eso es lo que sí o sí de cada género lo deben estudiar muy bien, ¿ya? ¿Qué más? Ya, las enfermedades que produce, y bueno, eso es generalmente lo más importante que deben considerar en cada género bacteriano. Nos vamos a, este es el 16. Ya, luego acá habíamos publicado el 17. Clamidia, ¿no? ¿Qué género clamidia? Está prácticamente todo en la presentación, más amplio. Hemos visto en el texto que hay una breve complementación, pero prácticamente se deben basar porque acá también hemos sacado cuadros o imágenes de libros, ¿no? Donde está su clasificación, serotipos, cuáles producen linfogranuloma venéreo, que es serovares, cuáles son sus factores de virulencia, etcétera. Ya, más enfocado en eso. Eso es el 16. Perdón, el 17 ya. Y hemos dicho, sí, ahí tenemos la media, ¿no? Ya, hasta el 18, 19 y 20, no. 18. Hemos visto Clostridium, Corynebacterium, Bacillus, Listeria, ¿sí? De la misma forma, complementamos con el libro de Manuel Rosas en estos
géneros bacterianos, vamos buscando y haciendo hincapié, por ejemplo, en Clostridium. Género Clostridium. Aquí vamos a ver, esto es importante, ¿no? Esto, por ejemplo, el agente etiológico, género, especie, qué enfermedad produce y cuáles son sus características según sus factores de virulencia. Este cuadro va a entrar al examen para diferenciar en Clostridium, ¿no? Ahora, en Clostridium, ¿cómo es este Clostridium? Difícil. En Clostridium difficile, por ejemplo, tienen las toxinas A y B, ¿no? ¿En qué se basa el diagnóstico de laboratorio para detectar estas toxinas, por ejemplo, ¿no? Entonces, ya, profilaxis, acá, en Clostridium difficile, ¿no? Tenemos la toxina A, que es una enterotoxina, la toxina B, citotoxina. Son sus factores de patogenicidad. De todos los géneros, como les dije, tienen que aprender sus principales factores de patogenicidad, ¿sí? Ya, eso podríamos hablar de Clostridium. De Corynebacterium, lo propio. Corynebacterium. Tenemos ahí las especies, sus características, todo esto es lo que habla en la introducción del libro también, ¿no? Son móviles, inmóviles, son aerobias, son anaerobias, son gram positivas, son gram negativas, etc. Entonces, esta clasificación no les voy a preguntar de memoria a qué filo pertenece, a qué subclase, no. Más que todo nosotros en diagnóstico de laboratorio nos enfocamos en identificar el microorganismo, que ese es el diagnóstico, que es el género y especie, ¿no? Hasta subespecie podemos llegar a tratar de aprender de memoria, pero ya esto no es necesario porque esto está en los libros y ahí están las especies, ¿no? Las especies de mayor relevancia clínica que causan enfermedades en humanos en todos los géneros que hemos avanzado, eso sí va a entrar al examen de cualquier género. Ya, ahí, ¿no? La estructura, características, su patogenia, ¿no? Factores de virulencia, ahí los tipos, cuadro clínico que produce, qué medios de cultivo se utiliza. Tratamiento no es necesario que se aprenda muy de memoria de todos porque eso está un poco más enfocado a los clínicos, ¿no? A los médicos. Lo propio en Listeria, lo propio en género Bacillus y en Corynebacterium. Sí, entonces ahí tenemos desde el tema 11 hasta el tema 18. ¿Ya? No sé si tienen alguna pregunta, jóvenes. ¿Alguna pregunta? Muchachos. No, doctor. ¿Sí? Ya, no tienen ninguna pregunta entonces, ¿no? Entonces, como está acá, el examen es el 4, el martes, ¿no? El martes en el horario de clase vamos a empezar a las 19. Bueno, el lunes es feriado, ¿verdad? Por eso lo han trasladado el martes. ¿Ya? A las 19 horas está programado. Y eso es en resumen, ¿no? Si no tienen más preguntas, consultas, podemos quedar acá. Luego tienen sus trabajos, ¿verdad? Que es el lunes 10, ¿no? La presentación de sus temas que ya les he dado. Me imagino que cada grupo se ha registrado con el representante de su grupo para un tema, 10 minutos, no es más. Tenemos que ser puntuales y exigentes en eso porque tiene que ser 10 minutos para que todos los participantes logremos concluir la clase del lunes porque se tienen que pasar notas hasta el martes o miércoles. Entonces
ese es el trabajo práctico del tercer parcial. Los puntos que deben tocar les he puesto en la plataforma y bueno, por grupos de 7 personas, más o menos 1 o 2 máximo, y bueno, ese es el trabajo práctico y el examen, ¿no? Ya, entonces, si no tienen ninguna duda más con estudiantes, queridos estudiantes, nadie más está acá. Disculpe, doctora. Sí, Para la exposición, los 7 participantes vamos a exponer. no, ustedes pueden definir, como les dije, pueden definir, conformar un grupo de 7 personas, 6 u 8 personas. Como les digo, 7 es el promedio porque son 70 estudiantes, son 10 temas, y más no recuerdo, aquí vamos a ver, acá. Son 10 temas, son casi 70 estudiantes, cada grupo 7 integrantes, más o menos uno en cada grupo, se puede ser 8 o 6 o 7 lo ideal, ¿ya? Entonces, cada uno tiene que registrarse un grupo con su representante de grupo, y a mi grupo va a exponer esto, mi grupo esto, ustedes definen internamente. No puede haber repetición, ¿sí? Está claro. No puede haber dos grupos que van a exponer lo mismo, no. Cada grupo es diferente y eso lo realizan en 10 minutos en una presentación en PowerPoint. En realidad la presentación tendría que ser de 7 minutos, donde cualquiera de ustedes pueda exponer, y eso lo realizamos el lunes 10 de noviembre, ¿sí? Está bien, ¿Está doctora, claro? gracias. Ya, muy bien. Si está todo claro, entonces, bueno, quedamos acá. No se olviden que se van a enfocar más en la parte introductoria, características de los géneros, factores de virulencia, diagnóstico microbiológico y patogenia. ¿Sí? Ya, muy bien. Bueno, entonces nos vemos, muchachos, el día del examen. Que tengan buen fin de semana, que les vaya muy bien. Hasta la siguiente semana. Hasta luego.